tal? Buenos días, bienvenidos esta mañana a Café Sinar, una entrega más para que usted se informe de todos los detalles, de todos los pormenores y todas las propuestas que tienen los candidatos presidenciales y todo su equipo de trabajo para las próximas elecciones el 2 de febrero. Así que nosotros desde ya lo invitamos a que nos acompañe esta hora de programación con toda la información. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero José Mario Guzmán. Buenos días, José Mario. Buenos días, Elki. ¿Qué tal, amigos televidentes allá en sus casas? 6:30 de la mañana, ya estamos dispuestos, estamos listos para llevarle el mejor programa de análisis político de la televisión nacional, sin duda alguna, Café Sinar. Y precisamente hoy, como todos los días también, estamos listos para escucharle usted a través de nuestras redes sociales. Hoy con la periodista Diana Vázquez, quien ya está dispuesta a escuchar qué tiene que decir la gente acerca de nuestro invitado de hoy. Buenos días, Diana. Así es, José Mario, muy buenos días a Elki y también buenos días al invitado del día de hoy, don Telmo Vargas del Movimiento Libertario. Les cuento que ya hay muchísimo movimiento, hay muchísimos comentarios y preguntas, sobre todo para don Telmo. La gente está nada más esperando nuestra sección de redes sociales. Y si usted también quiere hacerle la consulta a don Telmo Vargas, pues nada más ingrese a nuestro Facebook Sinar Canal 13, el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar. La consulta que usted guste, aquí está don Telmo para que se la responda. Muy buenos días. Buenos días, Diana, y muy buenos días también desde ya a nuestro invitado del día de hoy, al candidato a la vicepresidencia del Movimiento Libertario, don Telmo Vargas. Buenos días, don Telmo, bienvenido esta mañana a Café Sinar. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este foro que, como usted menciona, tiene tanta audiencia en el país. Ojalá que podamos informarlo de los asuntos que a ellos le interesan. Don Telmo, bueno, gracias a usted por también estar acá con nosotros, aceptar esta invitación. Hoy haciendo un análisis de los temas de realidad nacional. Elki, vamos de inmediato a conocer cómo se mueven las noticias nacionales en el tema del día. Y es que justamente la encuesta de hogares del Instituto de Censos y Estadísticas dio el informe acerca del ingreso per cápita de las zonas urbanas y rurales. Vamos a ver el detalle para poder también analizarlo con don Telmo esta mañana. Mientras que el ingreso promedio en un hogar en zona urbana es de 1.700.000 colones, en el área rural es de 600.000 colones, es decir, 1,9 veces más alto. Así lo revela la encuesta de hogares del 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En términos de las diferencias urbanos-rurales se notan esas grandes brechas. El ingreso por hogar de los hogares urbanos es de 1.171.000 colones, mientras que en los hogares rurales este ingreso es de 651.000. Es decir, esta relación es casi el doble, 1,9 veces el ingreso de los hogares urbanos tienen 1,9 veces el ingreso de los hogares rurales. La medición indica que el coeficiente de Gini, parámetro que se usa para medir la desigualdad, pasó de 0,518 en 2012 a 0,524 en 2013. La pobreza mantiene su nivel del 20%, es decir, 1.100.000 personas, y la pobreza extrema en un 6%, o sea, 340.000 personas. El ingreso proveniente por salario sí está aumentando alrededor de un 6%, un poquito más del crecimiento de precios que hubo en el periodo, pero hay otras fuentes de ingreso que, aunque no son las más importantes, no superan el crecimiento de la inflación. La pobreza en hogares rurales es 9 puntos porcentuales más que en la zona urbana. Según la encuesta, la tasa de desempleo es del 8,5%, igualmente siendo la zona rural con la mayor cantidad de personas sin trabajo. Y la región chorotega es la que presenta mayor desocupación. La encuesta de hogares abarcó 13.355 viviendas en el país. No, sin lugar a dudas, vivir en el área metropolitana y vivir en el área rural de Costa Rica es como estar en dos países distintos, don Telmo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es verdad, la pobreza en las zonas rurales es mucho más alta que la que hay en las zonas urbanas. La razón es que el desempleo es más alto en esas zonas,
También el grado de escolaridad de las personas es significativamente inferior. El desempleo es lo que más produce pobreza y lo que más produce desigualdad también. Entonces, la forma de atender esos problemas es llevando oportunidades de empleo básicamente a las zonas rurales. Pero para eso necesitamos mejorar en algunos casos la educación. Hay que hacer que la gente logre salir de la escuela secundaria, por ejemplo, en la zona rural. En promedio la gente va solo 6 años a la escuela, mientras que en otro lado va más de 12, ¿verdad? Entonces eso es una enorme diferencia. También hay que llevar cursos de capacitación para poder incorporarse al trabajo. Nosotros hemos propuesto llevar al INA a las zonas rurales para que prepare a la gente para que tenga mejor opción. Esta herencia dura que nos deja la administración la conocemos ahora, no solo con esta noticia, sino que esto venía desde hace como 3 años, más o menos de la misma historia. El desempleo superior en el campo que en la ciudad, la pobreza ni qué decir. Aquí ya hemos visto que hay 1 millón de personas o más de 1 millón de personas pobres. Hay más de 350,000 personas en pobreza extrema, que quiere decir que no pueden comprar siquiera la canasta alimentaria, ¿verdad? Y una de las razones que explica la pobreza es que también los hogares pobres tienen más hijos y también tienen más dependientes, más personas dependientes. Ahora, de llegar usted a la vicepresidencia de la República con el Movimiento Libertario, de ganar las elecciones, ¿cómo revertirían ese proceso? Nosotros hemos anunciado al país una meta muy alta, muy ambiciosa, de creación de empleos. Para nosotros lo primero en el país es crear empleos, porque la forma normal, natural, honrada de que la gente salga de la pobreza es que esté empleada. Entonces, eso es lo primero. Para que haya la mayor creación de empleos, tenemos que quitar obstáculos a esa creación. Y por eso nos hemos opuesto a establecer impuestos, por ejemplo, en las zonas francas. Las zonas francas dan empleo aquí a unas 75,000 personas, ¿verdad? También nos hemos propuesto impedir el establecer impuestos sobre una serie de servicios, porque eso baja la actividad económica y automáticamente se traduce en desempleo. Pero obviamente eso no es suficiente para eliminar la pobreza, porque hay personas en situación de que por más que la economía crezca, ellas no pueden por impedimento, porque se trata de una viuda, por una madre con 5 hijos. A esos hay que llevarle la mano solidaria del Estado por medio del gasto social que tenemos, focalizado para que pueda sacarla de la pobreza extrema primero y ojalá de la pobreza absoluta también. Ahora, don Telmo, hay un factor que a mí me preocupa un poco, porque la generación de empleo es una buena posibilidad. Sin embargo, hay mucho trabajo en industrias productoras, más que todo en zonas rurales. Sin embargo, ¿no siente usted que no se le está dando las garantías o los derechos que realmente merece el trabajador? Quizás muchas industrias van y se instalan en este lugar, pues podría ser que contratan personas sin la capacitación adecuada, sin embargo, pues están realizando un trabajo digno, de un buen salario, y quizás no se le esté pagando un salario como debería de ser y que le pueda abarcar todo el costo de la vida que tiene, pese que, bueno, claro, se dice que en las zonas rurales también vivir es más barato. No sé si eso sea tan cierto o si tiene cierta falsedad. Así es, vivir en las zonas rurales es más barato, los servicios son más baratos, pero lo que hay que hacer es simplemente hacer cumplir la ley de salarios mínimos, por ejemplo. ¿Usted cree que se cumplen? El Ministerio de Trabajo tiene como función verificar que se cumpla, de modo que si no lo ha hecho es porque ha incumplido esa función. Nosotros lo que vamos a hacer es que las funciones a cargo del gobierno tienen que ser realizadas bien como deben ser. Pero la otra manera para que la gente tenga un salario elevado, como uno quisiera, es que la productividad sea muy alta. O sea, que la persona produzca mucho, que tenga conocimiento de ciertas tecnologías, que sea capaz de producir el doble que en otros lados, y eso hace que la paga sea el doble o más. Por ejemplo, Costa Rica compite en general respecto a Centroamérica con productividad. Por eso nuestros salarios son más altos que en Nicaragua, por ejemplo, que en Honduras, y es por la productividad. Y la productividad está asociada directamente con el grado de escolaridad. Por eso es que si subimos el grado de escolaridad, las personas casi de hecho pueden llegar a aspirar a tener mejores remuneraciones. Usted decía que iba a llevar a Lina a las zonas rurales, entre otros. Don Telmo, Lina tiene 40 dependencias en zonas rurales y hasta en los chiles y están en todo lado. No, 40 no es en todo lado, por eso es que vemos los resultados que vemos ahora.
que la pobreza más alta para allá. Entonces hay que asegurarse que en las zonas donde no está, por ejemplo, para el Mar Norte, que llegue allá, y también donde está, que la cobertura sea más alta, porque no es lo mismo llegar y dar capacitación a 10 personas que darle a 200, ¿verdad? ¿Usted cree que el INA Sierra, que no abarca toda la población que debería o necesita este tipo de capacitación? Sí, nos parece que hay que ampliarla porque precisamente en el mundo moderno globalizado es necesario a veces cambiar de profesión. Por ejemplo, la profesión de contador en mucho fue sustituida por los computadores porque se hace automáticamente. Entonces, es necesario a esa gente darle otras herramientas para que puedan incorporarse en el proceso productivo. ¿Sería necesario abrir otro tipo de formas de escolaridad, por decirlo así, o de capacitaciones o de técnicas? Sí, a nosotros nos parece que no solo en preparación para el trabajo hemos estudiado, por ejemplo, el modelo alemán, donde preparan para el trabajo a la gente. Entonces, una parte puede ser lo que hace el INA. La otra posibilidad, que es muy sencilla, es crear un sistema de pasantías por medio de los cuales las empresas contratan... La educación dual, que le llaman, que es el sistema alemán. En pasantías es que aprendan en el trabajo la gente. Entonces, bajo un esquema legal, para que se le remunere, posiblemente no igual que una persona que sí desempeña la labor bien, porque eso están aprendiendo, ¿eh? Pero en pocos meses ya se incorporaría a la fuerza regular. Y el otro importantísimo es incorporar en las universidades, en el currículo, más contenido aplicado, ¿verdad? En las escuelas de administración, de economía, de ingeniería, para que la gente pueda salir y fácilmente incorporarse al mercado de trabajo. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a seguir analizando los temas de actualidad y de importancia también nacional en este momento. Y es que justamente el Ministerio de Hacienda finalizó ya las mesas de diálogo y pronto estarán en reuniones privadas para poder realizar las diferentes análisis de estas consultas. Vamos a ver la siguiente información. En esta última participación, los impuestos verdes y el impacto ambiental fueron los temas abordados en la mesa de diálogo de ruta hacia la consolidación fiscal del país. Según el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, se desconoce en qué y cómo se invierte en el desarrollo ambiental en Costa Rica. Me parece que es buena, me parece que ha sido, en general, hemos tenido participación en de diferentes formas. Una es la presencia física durante la mesa. Yo creo que ha sido buena. En la primera tuvimos como 160 personas y además de eso, como las ponemos en línea, no sé si es streaming o se muestran en vivo para que la gente pueda dar seguimiento. Mucha gente le dio seguimiento. Tras finalizadas las mesas de diálogo, se continuarán con reuniones específicas. El Ministerio de Hacienda espera que luego de estas participaciones puedan desarrollarse proyectos de ley que reduzcan el déficit fiscal en al menos 3,5%. Estamos en un ciclo vicioso donde simplemente se va debilitando suavemente el pacto social costarricense poco a poco. Y dentro de 5, 10 años nos volveremos a ver y decimos en qué momento nos cambió el país, porque fue algo casi imperceptible. Y lo que sentimos responsabilidad desde este ministerio es advertirle al pueblo costarricense: hey, vea esto que está pasando, estamos en una situación peligrosa, en una tendencia negativa en el pacto social costarricense, todavía estamos a tiempo de revertirlo, tomemos las medidas sanas, sensatas. En un mediano plazo, este año el déficit fiscal, es decir, esa diferencia negativa entre gastos e ingresos, será de un 5%, más de 1.000 millones de colones. Bueno, don Telmo, nada de lo que estamos hablando aquí es ajeno para usted. Ministerio de Hacienda, plan fiscal y el tema de consolidación con más impuestos. Decía el viceministro de Hacienda, don Álvaro Ramos, que poco a poco estamos viendo cómo el pacto social costarricense se está debilitando. ¿Cuál es la posición? Porque la posición siempre de los libertarios es no a más impuestos. Así y parece una posición, creo que un tanto radical, porque es no a más impuestos y punto. Sí, ¿se mantiene? Perfecto. El documento del Ministerio de Hacienda lo hemos estudiado. Casi se lo puedo decir en cada página qué es lo que contiene. Y se usa, y el viceministro usó muy bien la expresión pacto fiscal o contrato fiscal.
Y en efecto se ha roto. Y se ha roto porque el gobierno ha sido incapaz de darle a la sociedad costarricense lo que uno espera del gobierno. La sociedad le da impuestos, pero los servicios que requiere no están bien. Bueno, tanto que hemos visto este nivel de desempleo que tenemos ahora, este nivel de pobreza y desigualdad, es porque el gobierno no ha focalizado bien el gasto. En los previos se mencionó el coeficiente Gini, que es un coeficiente de desigualdad de la pobreza y la riqueza. 0 significa que no hay desigualdad, 1 que hay total desigualdad. El caso de nuestro está más del 0,50. Pero lo interesante es que si uno analiza la desigualdad antes de la labor del gobierno y después de la labor del gobierno, queda casi igual. Eso lo que quiere decir es que nuestro gobierno no hace la labor bien. Entonces el pacto social se está rompiendo por el lado del gobierno. Y entonces a nosotros nos parece que por ese desempleo enorme que tenemos, ese millón de personas que están además en situación de pobreza, nosotros no podemos pensar ahora en cargar de más impuestos a la sociedad si el gobierno no está haciendo su parte. Entonces, lo primero es que el gobierno haga bien su parte, donde hay programas repetidos. Puedo decirle, en vivienda está el Ministerio de la Vivienda, está el INBU y está el Banco Hipotecario de la Vivienda, prácticamente haciendo funciones que son las mismas. ¿Los tres haciendo los mismos? Hacen funciones que son muy parecidas, con una podría ser por todas. ¿Y qué propone usted? ¿O qué propone el libertario? Nosotros proponemos refundir todas las áreas que tienen labores comunes para que solo una haya y solo una rinda cuentas. En la parte social hay posiblemente 15 agencias llevando la ayuda social, pero en administración se va una buena parte de aquello. Entonces, mientras el gobierno no cumpla la parte del contrato social, es casi inmoral pedirle a la gente que le dé más dinero. En este documento de Hacienda hay todo un menú de impuestos. Vienen impuestos, se propone considerar impuestos a las zonas francas, lo cual las alejaría, impuesto al aguinaldo, impuesto al salario escolar, a la medicina, a la educación y prácticamente a todo lo que se mueva. De modo que eso tendría en el corto plazo un efecto recesivo. Si la economía, que no solo no está creciendo mucho, sino cae, el desempleo sería todavía mayor. ¿Y cómo distribuir esto, don Telmo? Ahora que usted habla de unificar en funciones algunas de las entidades, ¿cómo distribuir al personal? Porque si no, estaría generando desempleo más bien. O sea, al refundir el BAMB y todo esto, habría que hacer el Estado más pequeño. O sea, por lo menos despedir a algunas personas de esas. Hay varias opciones. Sería pasarla de lugares donde no son productivos a donde sí son productivos, para efecto que puedan darle a la sociedad más por lo mismo. Pero otra posibilidad, digamos, si en efecto hubiera un programa que del todo más bien agrega un valor negativo, yo creo que lo que a la sociedad le sirve es desaparecerlo. Nosotros no sabemos cuáles pueden estar allá, a ciencia cierta tenemos idea de cuáles hay que revisar, pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo y quienes me están escuchando, en que uno podría crear empleos artificiales teniendo una cuadrilla de gente abriendo huecos y otra cuadrilla cerrando. Pero como no hay producción, la sociedad no gana. O sea, lo que quiero decir es que tener empleados por tener empleados no tiene sentido. En la sociedad tiene sentido tener empleos productivos, no abrir huecos y cerrar huecos. Y entonces, si hubieran casos de eso en el gobierno, lo que corresponde, en honor al pacto fiscal, es desplazar a esa gente. De todas maneras, nuestro esquema tiene una forma de retribuir, de pagarle prestaciones a la gente, y de seguro se incorporarán en una economía privada que es más dinámica. Es demasiado grande el Estado costarricense, hay demasiados funcionarios trabajando para el Estado. Para el Estado hay trabajando 200.000 personas. Es más grande que otros estados en América Latina. Y entonces yo creo que vale la pena achicarlo desde ese punto de ¿ustedes vista. le apuestan a la inversión extranjera, a la generación de empleo? Nosotros apostamos a la inversión en general. Normalmente se llama inversión extranjera directa, que es bienvenida cuando vienen extranjeros a crear posibilidades de empleo. Don Otto ha dicho que una persona que se organiza y crea un empleo para el prójimo, hay que aplaudirle. Pero si alguien viene y crea 500 empleos, hay que aplaudirle 500 veces, porque el favor que le hace la sociedad es más grande. Y nosotros entonces favorecemos la inversión extranjera y también la inversión nacional. ¿En zona franca específicamente? En zona franca estamos en decidido apoyo.
Consideramos que son industrias muy importantes, ellos cubren una serie de impuestos, dan empleo a mucha gente, tienen un nivel de salarios relativamente alto y dejan un gran conocimiento al país. Además, queremos explotar lo que se conoce como encadenamientos, que empresas nuestras produzcan parte de lo que requieren las zonas francas para exportar. Por ejemplo, cajas, ciertas piezas, ¿verdad? Y hemos visto que eso se puede llevar a un grado superior al que tenemos ahora. Una empresa tica con 5 personas que le venda a una empresa en zona franca es una exportadora indirecta. Pero también es posible hacer que esta empresa, que fue capaz de producir alta calidad para la zona franca, se convierta en exportadora directa. Y eso sería una meta muy laudable para el país. Bueno, más adelante vamos a venir Elki y don Telmo a hablar sobre el tema de los 500,000 empleos y la propuesta que hace, que además don Telmo ha sido criticada por algunos partidos políticos, pero venimos hablando de este tema, venimos hablando mucho de economía porque tenemos que recordarle para que la gente conozca un poco de quién es don Telmo. Él es, o fue más bien, ministro de Hacienda en la administración Calderón Fournier y también formó parte de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Bueno, también hay algún tipo de responsabilidad sobre la economía que hemos estado viviendo y la desigualdad en manos de don Telmo. De eso venimos a hablar más adelante. Claro, recordándoles a ustedes, por supuesto, que usted nos puede seguir a través de Radio Nacional de Costa Rica en 101.5 FM y 88.1 FM. Ya regresamos. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su iPhone, iPod Touch y iPad. Solo tiene que ingresar al Apple Store y descargar gratuitamente la aplicación de Radio Nacional. Abrirla y darle clic al play. En el botón de ver la programación podrá elegir un día de la semana y una hora específica para saber qué programa se transmite y de qué se trata el mismo. Desarrollado por Aplicativa, www.aplicativa.net. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano con la tecnología. Este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Independientemente de si tengo el dinero para poder comprar un teléfono inteligente. Televisión digital terrestre, que se identifica en primer lugar porque es gratuita. Y hay una responsabilidad del Estado de democratizar esa base. Diálogos hacia el Bicentenario. Todos los miércoles a las 7 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal. Busque nuestras páginas en Facebook. Deje sus comentarios sobre nuestra programación. Su opinión es muy importante. Estamos en CINAR, Canal 13, Radio Nacional-CINAR. Contrapunto.cr, Revista Contrapunto, Noticias RTN y RTN Publicidad. Continuamos con más información acá en Café CINAR, el programa que le ofrece a usted la oportunidad de comunicarse directamente con los candidatos a futuros puestos para las próximas elecciones del 2014. El día de hoy nos encontramos con don Telmo Vargas del Movimiento Libertario, candidato a la vicepresidencia por este partido, y usted tiene la oportunidad también de hacerle sus consultas a través del Facebook CINAR Canal 13, el Twitter @CINAR13 con el hashtag Café CINAR, como lo vemos en pantalla. Don Telmo, muy buenos días. Y vamos a iniciar con la sección. Le recuerdo que tiene 1 minuto para contestar cada pregunta. Perfecto. Ahí va a aparecer en pantalla el reloj para que usted lleve el tiempo. Comenzamos con Cristian Jiménez Sequeira, quien nos hace la siguiente consulta. ¿Cuál es la fórmula costarricense que el Movimiento Libertario propone para abrir mercados sin perder nuestra soberanía sobre servicios básicos como comunicaciones, electricidad y agua, don Telmo? Bueno, la apertura de esos servicios lo que quiere decir básicamente es que no solo interviene un monopolio del Estado, sino también intervienen productores privados, costarricenses, muchos de ellos. Y eso no es forma de perder la soberanía, más bien es de hacer que esos servicios que son básicos, como él menciona muy bien,
como telecomunicaciones, podría ser servicios como el agua, le llegan de mejor manera a los costarricenses. De modo que en el tanto logremos ser eficientes, que los costos sean bajos y el servicio llegue a la mayor cantidad de costarricenses, esa es la forma de mantener la soberanía del país. Muchas gracias, don Telmo. La respuesta para Cristian Jiménez, quien nos consulta a través del Facebook, y también en esa misma red social nos pregunta Manuel Morgan. Costa Rica está caótica en diferentes áreas y para nadie es secreto. Todo debido a deficientes administraciones a nivel gubernamental. ¿Cómo se terminaría con el abuso y el irrespeto a este noble pueblo? ¿Están ustedes en la mejor disposición de hacer la diferencia, don Telmo? Si nosotros pensamos que podemos hacer la diferencia, ya tenemos, digamos, 2 periodos de liberación y vemos la herencia caótica, como él menciona, ¿verdad? Tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas en calidad de la educación. En Costa Rica, a pesar de que se gasta una suma elevada en educación, los resultados en pruebas internacionales son bajas y la más grande posiblemente es el caos en materia de pobreza. Nuestros planes son para atender precisamente esas áreas y esperamos que de aquí a 4 años los costarricenses sepan que van a estar mejor que como están hoy. Continuamos con más consultas porque son muchísimas las personas que quieren preguntarle esta mañana a don Telmo Vargas, candidato a la vicepresidencia del Movimiento Libertario. Bernal Rojas nos pregunta también en el Facebook. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el plan para enfrentar a los sindicatos y minimizar huelgas, paros y bloqueos? Bueno, los sindicatos, me imagino que se refiere a los sindicatos del sector público. En efecto, sindicatos en el sector público que operan más o menos en áreas monopolísticas son muy fuertes. En el pasado lo fue, por ejemplo, el sindicato de los bancos, que cada vez que querían hacer una huelga provocaban una fila muy larga. La primera forma de evitar ese poder excesivo es abriendo a la competencia de los sectores. Hoy la banca no tiene un sindicato fuerte, la banca pública, porque tiene que competir con la privada. Entonces, la mejor manera es no tener sindicatos en sectores claves y monopolizados. Muchísimas gracias a don Telmo Vargas por formar parte de nuestra sección de redes sociales. Si usted quiere hacerle la consulta a don Telmo, pues ya sabe, nada más tiene que ingresar a nuestro Facebook Sinar Canal 13, también al Twitter, @Sinar13 con el hashtag Café Sinar y comunicarse directamente con nosotros. Hoy está don Telmo Vargas, candidato a la vicepresidencia de la República del Partido Movimiento Libertario, tomándose un café aquí en el Sinar. Continuamos con más información, José Mario. Continuamos en Café Sinar a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión y esta mañana con don Telmo Vargas, candidato a la vicepresidencia del Partido Movimiento Libertario. Don Telmo, haciendo referencia y enganchándonos tal vez un poco sobre los temas de economía que hemos venido tratando. Usted habla de la generación de empleo, habla de capacitaciones como el INA y este tipo de cursos que pues vienen a beneficiar también la economía. Sin embargo, hablemos de las carreras profesionales también. Ahora hemos visto algo que está afectando mucho y es el tema de la educación universitaria. Las personas que tienen dinero estudian en universidades públicas y las posibilidades para las personas con pocos recursos es mínima. O tendrán que pagar una universidad privada o dejar de estudiar. Vamos a reforzar la deserción, digámoslo de alguna manera, y también hacemos una fuercita más para la pobreza de nuestro país. ¿Cómo acabar con esto? Porque la pobreza está creciendo desmedida. Es verdad. Estudios de la propia Universidad de Costa Rica muestran que la población estudiantil proviene de los grupos de más altos ingresos del país. La Universidad de Costa Rica es para ricos. Bueno, alguna gente ha dicho, creo que este programa se dijo de esa manera, es mayoritariamente para ricos. Entonces vea que aquí hay una situación muy interesante y que habría que cambiar. Y es que la sociedad ayuda a los ricos a hacerse más ricos, porque al darle título se va para allá. Sin embargo, existe en la Constitución un artículo que obliga al Estado a dar financiamiento por medio de lo que llama el FES y ajustarlo por inflación. De modo que cuando uno llega al gobierno uno jura cumplir la Constitución, de modo que eso no se puede cambiar, ¿verdad? Pero lo que sí se puede hacer es hacerle un llamado a una instancia, porque las universidades son autónomas, ¿verdad?, a que recuperen costos, o sea, que ellos puedan cobrar a los estudiantes que mostraron en la secundaria que podían pagar sumas muy altas, que le cobren más de lo regalado que están cobrando hoy, ¿verdad?, para poder dedicar a dar becas a la gente realmente pobre. Pero la otra no están distribuidas para la gente pobre en su gran mayoría.
Sí, entonces la forma de hacer que la gente pobre tenga las ventajas de la educación pública es ayudando básicamente a la educación primaria y secundaria, porque la mayoría de los pobres no terminan la secundaria. Hay una buena parte que se queda. Y entonces, si no termina la secundaria, tampoco puede entrar a una universidad gratuita. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que asegurar que la gran cantidad, ojalá todos, terminan secundaria para que puedan aspirar a la universidad. Y entonces, ahora que hay una instrucción de subir el presupuesto de la educación, al amparo de eso de ese razonamiento, lo que hay que hacer es esos ingresos adicionales para pasar del 7% del PIB al 8%, hay que llevarlos a los niveles básicos de educación. No a la superior, que está muy bien y que tiene posibilidades de cobrar más, sino a los niveles donde están realmente los pobres. ¿Y ahí cómo hacer para que también se refuerce el tema de la educación en secundaria y primaria? ¿Qué siente usted que está fallando? ¿La pobreza realmente como tal, que los niños tengan que salir de las escuelas y de los colegios para ayudar en los hogares a trabajar? Sí. ¿O también que es poco atractivo el sistema educativo y que les está abriendo portillos para que dejen de ir? Sí. Usted no es, ya a nivel internacional, no se considera que es pecado, por así decirlo, trabajar a la gente muy joven, digamos de 12 años. Porque hay sociedades, y en Costa Rica hay unos grupos donde una persona de 13 años tiene que trabajar para ayudar a su familia. Lo malo es que por trabajar no estudie, porque entonces va a quedar en un estado, digamos, de permanente miseria. Hay unos programas que nosotros queremos incentivar y reforzar, que son dar a los hogares ayudas, pero condicionadas a que los niños que tienen que ir a la escuela vayan a la escuela. Por decirlo así, imagínense que una familia tiene 3 niños en edad escolar, se les dan el equivalente a $100 a cada uno por cada mes que vayan a la escuela. Y si además aprueban el grado, se le da $200. ¿Y existe presupuesto para poder dar ese financiamiento claro a los hogares pobres? Sí, en las entidades de seguridad social existe ese presupuesto. Esos son programas muy baratos. Entonces, vean lo interesante. Ya los niños no tienen que ir a cuidar carros para poder llevar dinero a la familia. Ellos van a llevar dinero a la familia educándose. Entonces, esta medida es pro alivio de pobreza y promoción del crecimiento, porque estos niños van a quedar más capacitados para eventualmente ganarse el sustento, de modo que logran los dos fines muy deseables. Claro, ayer precisamente la candidata del Frente Amplio, la vicepresidenta, hablaba de que ellos iban a impulsar el aumento en la matrícula de las universidades públicas, hacer más grande, que más gente fuera a estudiar a las universidades públicas. ¿Es eso lo mejor? ¿Lo ven así desde el movimiento libertario? Sí, yo creo que las universidades lo que le van a decir, si aceptamos más, pero si nos da más plata. Es lo que le va a contestar a ella. Pero a mí me parece bien que puedan aumentar el cupo, pero cobrándole a los que pueden pagar. Entonces los dos se pueden empatar. Más estudiantes y con, sin que se desfinancie la universidad. Hay una situación que a mí me genera curiosidad, y es que justamente hemos escuchado cómo el movimiento libertario apuesta, como lo dije hace un momento, a toda la inversión extranjera y a la empresa privada particularmente. Sin embargo, el movimiento libertario, en caso de llegar al gobierno de nuestro país, será una entidad pública, será parte del Estado, pero está tratando de manejar recursos como si tuviera tal vez presupuesto de una empresa privada. Los existe. ¿Cómo manejar ese presupuesto de forma que alcance con esa visión? Que no critico, pero me parece que se necesita un presupuesto que quizás, o un capital que quizás el gobierno no cuente. Sí, es verdad. Nosotros tenemos que manejar muy eficazmente el presupuesto, por eso es que hay que hacer refundición de programas donde no están cumpliendo. Nosotros confiamos en que el gobierno tiene que hacer bien aquello para lo cual la sociedad le encargó, bajo el pacto social, pero que la mayor responsabilidad del crecimiento tiene que estar en el sector privado. No inversión extranjera, nada más, no, inversión nacional. La mayor inversión en Costa Rica es de nacionales, ¿verdad? Y tiene que haber reglas adecuadas porque si no ellos llevan la inversión a otros lados. Invertirían en bonos en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Por eso necesitamos retenerlos al país. Entonces, sí es posible focalizando el gasto social mejor que la forma que está. Actualmente, y lo dice el informe del ministro Ayales, no hay rendición de cuentas. Entonces, nosotros queremos
incluir en el presupuesto y en la operatividad de las instituciones lo que se llaman métricas, medidas de qué es lo que están haciendo y cuánto cuesta cada unidad, para asegurarse que no hay despilfarro. Ahora, sí. Ahora, solamente para agregar un detalle a esto, porque ustedes hablan de lo bueno que puede ser las zonas francas, y vuelvo a repetir, no voy en contra de nada de esto, solo se me generan diferentes cuestionamientos con respecto a esto. La inversión extranjera sería muy apropiada, usted lo dice, en zonas francas. Entonces, tampoco van a favor de crear más impuestos. Entonces, ¿quién enriquecería al Estado? ¿El mismo costarricense que está teniendo el empleo? El Estado, vea, si nosotros llevamos a la práctica lo que estamos haciendo, que es lo que vamos a hacer si el pueblo nos da la oportunidad de ejercer el gobierno, la economía crecería mucho. En el documento, vuelvo al documento que presenta el ministro Ayales, hay un cuadro muy interesante en la página 13, donde se ve que cuando la economía de Costa Rica ha crecido al 7%, los ingresos fiscales crecen más o menos 2 puntos. Eso lo que quiere decir es que el mejor ministro de Hacienda es una economía dinámica, porque le llega ingresos más altos. Entonces, la forma de llegar ingresos para poder cubrir esos programas es una economía muy, muy dinámica. Si la economía está en recesión, el propio gobierno pierde. Vea por todo lo que pierde. Pierde porque el impuesto de venta es más bajo al haber menos compras, ¿verdad? Sobre todo de artículos de lujo, que es lo primero que baja. Pierde porque las empresas no ganan tantos como antes, entonces el impuesto de la renta se viene abajo. Entonces al fisco lo que le interesa es una economía muy grande para que le traiga más ingresos a las arcas. Don Telmo, importantísimo esto. Ha sido criticado el movimiento libertario por decir que van a ser 500,000 empleos. Sí. Y la gente se pregunta, ¿de dónde? ¿Qué calidad de empleos van a ser estos 500,000 empleos? Además, el nivel de retribución económica, es decir, ¿cuánto van a decir? Porque tener un empleo, pero para ganar 100,000 pesos al mes, bueno, ¿cuál es exactamente la propuesta usted como economista? Vea, en Costa Rica hay, y lo dice la encuesta del INEC, hay 250,000 personas más o menos desempleadas. Entre las que están desempleadas y las que están desalentadas de buscar trabajo, ¿verdad? Y cada año llegan a la fuerza laboral más o menos 65,000 personas, que son personas que cumplen 15, 16, 17 años y se incorporan a buscar trabajo. Eso significa que en 4 años habrían como 250,000 personas más. 250 más 250 da 500. La meta que tenemos nosotros de 500,000 es la estrella polar, es a lo que tenemos que aspirar, aunque no le lleguemos a eso, pero hay que trabajar en ese sentido, en el mismo sentido que la Asamblea Nacional actúa como si va a ganar todos los partidos en Brasil, todos. O sea, que al final los 500,000 no es una meta realizable. Es el horizonte, es el norte nuestro. Lo que queremos decir es que todas las dependencias del gobierno tienen que trabajar por ese propósito. Usted sabe que esta administración chinchilla aparece en las encuestas de INEC, solo creó 55,000 nuevos empleos, mientras en algún momento se crearon 304,000. La meta nuestra entonces es más alta que esa. Más o menos como Don Quijote, ¿va? Que buscar lo imposible para lograr algo deseable. Bueno, don Telmo, porque don Otto dice que él va a hacer 500,000 empleos, que él va a dar 500,000 empleos. O sea, ¿qué de realidad tiene eso? ¿O realmente es una ilusión? Es como decir que nosotros vamos a ganar el Mundial de Brasil 2014. Es una meta operativa, al igual que Brasil 2014. Porque es tal la magnitud del mal que tenemos que hay que apuntarle a lo más que uno pueda lograr. Esos empleos no se van a lograr en el sector público. Nosotros quisiéramos que no crezca, que ha crecido mucho el empleo del público, más bien que lo genere el sector privado. O sea, sería empleos de alta calidad. Ahora, yo no le puedo decir 28,250 oficinistas, no. Eso lo decide el sector privado. Nosotros no somos dirigistas. Lo que hacemos es promover las mejores medidas para que haya un espíritu empresarial que opere de la mejor manera y que ellos sean capaces de crearlo. Y vea la forma. La forma es que aquí la creación de empleo automática en el pasado ha llevado a crear unos 240,000 empleos con un crecimiento de la economía del 4%, 4,5%. Si nosotros hacemos que la economía crezca al 6 o 6,5% por año, ya eso jala más gente.
Pero también hay programas, por ejemplo, la Canatur, la Cámara Costarricense de Turismo, tiene un esquema que nosotros endosamos 100% para agilizar el sector turismo, que da mucho empleo, y que en vez de crecer 10% por año, crezca, en vez de crecer al 7, crezca al 10. Esa diferencia de 3 puntos jala también un montón de empleos. En el sector turístico, cada 12 turistas que nos busquen crean un empleo directo. Y según Canatur, hay 2,5 empleos indirectos. Don Telmo, rápidamente. De modo que ese es el tipo de medidas que vamos a propiciar. Rápidamente, antes de irnos a corte, usted sabe que toda la población costarricense, cuando está en campaña electoral, le pone diferentes estereotipos o características a cada uno de los candidatos, a cada uno de los partidos políticos. Muchos costarricenses, porque lo hemos escuchado nosotros como medio de comunicación, y por esto le hago la pregunta para que usted también responda por medio de nuestro medio, valga la redundancia, catalogan al movimiento libertario como el que nos va a vender, el que va a vender a nuestro país, el que va a privatizar a nuestro país, y muchos costarricenses están apáticos o temerosos de eso. ¿Es esto verdad? Bueno, precisamente estos programas son para hacer ver que no es eso, que es un estereotipo que lo estableció la otra parte. La otra parte quiere hacernos parecer de la ultraderecha. De la peor manera. Además, usted sabe que el privatizar no es ese vender, entre comillas, que usted menciona. Una actividad privada es una actividad costarricense. La soda Tapia es privatizada. Dígame qué es malo eso. La soda Tapia es malo, la soda Tapia. Deberíamos tener un ministerio de sodas en Costa Rica, un ministerio de gimnasios, un ministerio de cine. ¿Le parece a usted que eso es el ideal de costarricense? No, ese no es ideal. El sector privado tiene una enorme función que llenar y el Estado también tiene otra función que llenar. Nosotros lo que queremos es que el Estado la haga bien, la que tiene que hacer, y que el sector privado pueda hacer muy bien también la que tiene que hacer. Ya quisiera escuchar después del corte también el fomento que ustedes le den a la pequeña y mediana empresa nacional y cómo poder ayudarles a ellos. Pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más detalles aquí en Café Cinar. Se vale que pongan una musiquita. Poder TV es un espacio de opinión y análisis con entrevista de actores políticos, formadores y tomadores de decisiones en los destinos del país. Véalo todos los jueves a las 10 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal. La clásica obra de William Shakespeare, convertida en una divertidísima comedia, Romeo y Julieta, con el inigualable Mario Moreno Cantinflas. Este domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde, aquí por Canal 13, nuestro canal. Te invita el Banco Popular. Y nos preparamos para volar en el vuelo de Challenger. Nunca me hubiera imaginado que ese vuelo iba a terminar en una tragedia, pero estuvimos asignados a ese vuelo por un tiempo. Con esfuerzo y dedicación, Franklin Chandía llega a los Estados Unidos persiguiendo un sueño. Pero, ¿realmente podría llegar a la NASA? No se pierda el 4º capítulo de la miniserie biográfica de Franklin Chandía, este miércoles a las 10 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana en esta semana. Continuamos con más detalles aquí en Café Cinar, el programa que siempre le acompaña todas las mañanas desde inicios de noviembre. El día de hoy con Telmo Vargas, candidato a la vicepresidencia del Movimiento Libertario, y las redes sociales se mueven bastante, don Telmo. Continúan las consultas. Vamos a comenzar este bloque con la pregunta de José David Mora Céspedes, quien le consulta. Precisamente hablando del tema de empleos que acabamos de terminar en el corte anterior. Pero él hace un análisis bastante interesante. ¿Cómo se proponen crear 343 empleos diarios desde el 1 de mayo del 2014 hasta el 1 de mayo del 2018?
Esto para cumplir con los 500.000 empleos que prometen y que hablábamos anteriormente. Bueno, como comentaba, los 500.000 es la meta, es lo que queremos, a lo que queremos llegar, pero no quiere decir que hay que hacerlo cada día esa suma que él menciona. Habrá meses donde se crean mucho más y la forma sería empresas que vienen a invertir en el país, empresas locales que al no tener trabas van a emplear más gente, van a crear más, van a exportar y ojalá podamos pasar de 400.000. Pero en nuestro caso, los 500 de nuevo, los 500 lo que quiere decir es que no haya desempleo al final de nuestra gestión. Yo explicaba cómo hay 250.000 y van a venir 250.000 más a incorporarse. Obviamente, el cero desempleo ningún país lo ha logrado. Suiza, por ejemplo, tiene 3,5 de desempleo. Otros países tienen más, Costa Rica ahora tiene 10. Pero entonces, esta es una meta operativa. Y de nuevo, ¿quién la crearía? Es el sector privado. Y lo sustentamos en la evidencia histórica de la estadística del INEC. Cuando la economía crece, el empleo también crece. Gracias, don Telmo. Continuamos con las consultas. Rafa Castro nos pregunta al Facebook Sinar Canal 13 si usted está de acuerdo con reducir el gasto para controlar el problema fiscal del país y en el sector público los salarios son 43% más altos que en el sector privado. ¿Eso significaría que en un gobierno libertario se rebajarían salarios o se eliminarían plazas? Sí, una posibilidad, las dos serían, digamos, plazas, por ejemplo, en que la gente se pensiona, se retira, sale del sector. Una norma es no llenarlas, excepto con traslados dentro del sector. Entonces uno logra un ahorro. La otra cosa, como usted menciona, está documentado, el propio ministro de Hacienda lo documenta, cómo los salarios en el sector público para cargos equivalentes son más altos que el sector privado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es actuar con moderación en los aumentos salariales futuros en el sector público para controlar. Precisamente por eso nosotros nos oponemos a más impuestos, porque en el momento que un gobierno tenga más impuestos, ya la presión se quita a tomar esas medidas. Sabemos que es mucho más difícil actuar bajando gastos que aumentando impuestos, pero es lo que el país requiere y seríamos inconsecuentes con el país si no hacemos eso. Gracias, don Telmo Vargas del Partido Movimiento Libertario. Una consulta más. Alejandro Sáenz Jiménez nos pregunta, ¿por qué el Movimiento Libertario apuesta a la dolarización de la economía en Costa Rica, cuando el Banco de Costa Rica perdería la independencia y la autonomía de la política monetaria? ¿Por qué no pasar de un sistema de bandas cambiarias a un sistema de flotación administrada? Un minuto, don Telmo. Bueno, en la actualidad nosotros hemos planteado que no cambiaríamos el sistema de bandas y la razón es que el entorno internacional está todavía muy distorsionado por la crisis en Estados Unidos y por la crisis en la eurozona. Entonces no es el mejor momento para cambiar de experimento y no sabemos por cuántos años vamos a seguir. En nuestra filosofía está que el tipo de cambio es un precio y es un precio muy importante. El tipo de cambio tiene que ser establecido por la fuerza de oferta y demanda. A lo sumo, lo que el Banco Central puede hacer es limar los posibles cambios sobre una tendencia, pero es imposible oponerse a la tendencia. De modo que en el futuro previsible nosotros seguiríamos con el esquema de bandas. La dolarización, si bien algunas personas lo proponen como una iniciativa interesante, podría pasarle a Costa Rica lo que le ha pasado a Grecia, por ejemplo, que ha perdido un grado de libertad en política macroeconómica, que es el poder devaluar para ajustarse ante una pérdida de competitividad. Pero por eso es que nosotros en el futuro inmediato continuaríamos con las reglas actuales de una banda. Bueno, don Telmo, y nosotros quisimos trascender más allá de nuestras fronteras porque hay muchísimos costarricenses que están fuera del país y que también van a formar parte de estas elecciones 2014 con la posibilidad que le da el Tribunal Supremo de Elecciones. Y precisamente un tico en el exterior que se encuentra en Toronto, Canadá, quiere hacerle una consulta esta mañana directamente a usted, don Telmo. Él se encuentra en este momento en Ontario. Se trata de Rafael Rodríguez y voy a darle la bienvenida a Café Sinar esta mañana. Don Rafael, buenos días y adelante. Muy buenos días, Diana, y buenos días a todo el público televidente de Canal 13 y invitados.
Mi nombre es Rafael Rodríguez, le hablo desde aquí de Toronto, llevo 10 años viviendo acá. Les voy a hacer una muestra del pueblo aquí en la ciudad de Toronto. Ahí pueden ver ustedes los edificios, es una ciudad muy grande, es la capital de la provincia de Ontario. Más o menos viven unos 4 millones de personas acá, unos 4 millones de personas. Es una ciudad muy moderna, muy bonita. Y aquí estoy para hacerle una pregunta a los señores ahí. ¿Cómo pueden ustedes solucionar el problema del desempleo en el país y la inseguridad ciudadana? Eso es todo y muchas gracias, buenos días y feliz Navidad para todos allá en Costa Rica. Okay, bye. Muchísimas gracias a Rafael Rodríguez allá en Toronto, Canadá. Un saludo para él y también feliz Navidad, porque ya se acerca a diciembre. Don Telmo, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta de don Muy bien, Rafael? primero quiero agradecerle a don Rafael y a todos los costarricenses en el exterior, ¿verdad? Por interesarse en la política nacional. Creo que es una buena muestra de lo que él nos enseñó de Toronto. No vimos el frío que debe tener en esta época del año. Quisiera destacar, cuando yo estudiaba, igual que él, yo estudiaba en California, la comunicación era tan difícil que valía $15 hablar 3 minutos. Y yo lo que hacía era ir a una tienda donde vendían periódicos viejos, 22 días de atraso para poder llamar y enterarme de lo que pasaba en Costa Rica. A raíz de la apertura que nosotros promovemos en telecomunicaciones y otra serie de sectores, es que él puede comunicarse como lo hizo ahora, de una manera muy rápida, muy eficaz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos a futuro. Muy bien, sobre el desempleo, creo que ya dimos una explicación de cómo nos proponemos reducirlo en un nivel muy ambicioso, como hemos dicho. La inseguridad ciudadana, eso es un gran tema, eso es una labor que le corresponde al Estado, es una labor típica. En el Pacto Social uno le da al Estado el monopolio de la violencia legal, o sea que el Estado puede reprimir a una persona que no se comporta como debe ser. Y ahí hay que reforzar ese sector. Hay varias maneras. Uno es asegurándose que mapean las zonas de alta inseguridad y asegurándose que hay visitas organizadas para reducirla. La otra es con rendición de cuentas. Uno necesita saber qué hicieron cada mes y cuál fue el logro. Por ejemplo, si antes habían 2 homicidios por cada 10.000 personas, nosotros queremos que baje a 1. Entonces, esa incorporación de métrica, estamos seguros que se va a manifestar en una mayor seguridad ciudadana. Don Telmo. El tema es importantísimo porque es parte de la calidad de la vida. Si uno no tiene seguridad de la vida, la calidad se viene muy abajo. Lo interrumpo, don Telmo, porque tenemos 1 minuto para cada consulta para que todos ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas y todas puedan ser respondidas. Fue el bloque de redes sociales, pero recuerde que nos mantenemos en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar. El día de hoy, don Telmo Vargas del Movimiento Libertario. Elki y José Mario tienen más. Gracias, Diana. Don Telmo, vamos a soltar al chingo otra vez de la publicidad. ¿Cómo está con el tema realmente de la seguridad? ¿Puede expandirse unos minutitos más? Sobre todo, ¿cómo atacar directamente el tema de inseguridad? Bueno, ya lo mencionamos, el tema de inseguridad, lo que hay que ver es las unidades encargadas del gobierno, encargados de ese tema, qué es lo que hacen, cómo reportan sus logros. Por ejemplo, si no disponen de patrullas, ya uno sabe que el mal es eso y por lo tanto no hay visitas y rondas a los barrios. Esa parte es perfectamente manejable. Tenemos inclusive en Costa Rica empresas de seguridad privadas que tienen rutinas. Lo que hay que ver es si el gobierno está siguiendo esas rutinas, esas mejores prácticas para lograr lo que se propone. Hay una serie de indicadores. Hay unas que es indicadores de logro, por ejemplo, como les mencionaba, los homicidios por cada 10.000 o 100.000 personas. El otro es por lo que llama insumos, es cuántas giras hacen por día, a qué zonas y qué verifica esos lados. Vamos a cambiar un poquito el tema. Acá en Café Sinar pudimos escuchar a los diferentes candidatos presidenciales, dentro de ellos José María Villalta del Frente Amplio y también, si no lo recuerdo mal, Héctor Monestel también se refirió al tema. Cuando les preguntamos acerca del financiamiento e incluso a don José María Villalta, cuando se le cuestionó
si él tenía afinidad con gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua. Él decía que no, que este país es un país separado e independiente de este tipo de ideologías. Sin embargo, señaló que tanto el Movimiento Libertario como el Partido Liberación Nacional sí tienen vínculo, inclusive son financiados por bancos de esta tendencia como es la FICE. Ajá. ¿Es esto cierto? ¿Hay vínculo? ¿Podría haber un compromiso en una futura administración si fuese el caso? Dice Villalta que están siendo financiados por los amigos de Ortega. Sí, él lo dijo. Es verdad, el banco La FICE que usted menciona tiene capital centroamericano, nació y es el banco más grande en Nicaragua, pero el capital no tiene patria, el capital está donde debe estar. Pero puede crear vínculos, compromisos. No crea ningún vínculo con el gobierno. El gobierno de Nicaragua no tiene inversiones en banca. Son entidades privadas supervisadas. La SUGEP, por ejemplo, supervisa la operación aquí. Y si SUGEP detecta que hay un crédito malo, le obliga a hacer una provisión, de modo que no está en el interés ni del banco. Los bancos no son para perder plata. Los bancos hacen operaciones cuando tienen una buena posibilidad de recuperarlas y obtener una rentabilidad. Vean, los bancos no son el arcángel Gabriel. Y entonces esta crítica que hace Villalta, yo la vi, es totalmente infundada. El capital no viene ni de Nicaragua, ni viene del gobierno de Maduro, ¿verdad? Es capital empresarial que si no viene a Costa Rica se va para otros lados. ¿Y crea compromisos con un futuro gobierno de Costa Rica? No. Estos financiamientos que hace la banca lo pone a la disposición de todos los partidos políticos. Hay unas reglas comunes. A manera de ejemplo, el financiamiento que se da es función de los resultados de encuestas. Un partido que tiene muy poca aceptación popular, que por lo tanto no va a recibir ayuda del Estado, no le da un financiamiento muy alto. A un partido que sí tiene más aceptación popular, sí le dan más. Es lo mismo que un banco hace a una persona que le deja una garantía mejor y que tiene más ingreso, o a una empresa le da un crédito más alto que a una persona que tiene... De modo que no hay ningún cambio, no hay ningún tratamiento diferente en nada. Don Telmo, rápidamente, porque el tiempo nos está ganando, quedó pendiente el fomento que ustedes van a dar a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Ajá. Pues, ¿cómo ustedes van a trabajar en esto? Vale la pena destacar que ese pymes, ¿qué significa pymes? Pequeñas significa empresas que tienen de 5 a 50 empleados, medianas de 50 a 100, más o menos. Hay otros lugares donde medianas llegan hasta 200, de modo que son empresas más o menos grandecitas. Una buena parte de las medianas la financia la banca local. Y posiblemente a las pequeñitas, a las que tienen, como les decía, menos de 50, sí hay que asegurar, por ejemplo, que le llega financiamiento adecuado. Y en algunos casos, si la normativa hay que adecuarla, nosotros lo haríamos. Por ejemplo, es deseable en banca que cuando una empresa solicite un préstamo tenga estados auditados, pero para los últimos 3 años, por ejemplo. Pero una empresa que tenga 6 empleados, el pagar para que le hagan los estados auditados le sale muy caro. Entonces lo que uno tiene que hacer es adaptar las tecnologías bancarias a la condición de las empresas. Nosotros conocemos modelos en muchos países de crédito para microempresas donde ni siquiera le piden estados financieros. Son agentes itinerantes que conocen al empresario, que le dicen, a este le pueden dar hasta, por decir algo, hasta 100,000 pesos de préstamos a 5 meses, yo garantizo que él lo va a pagar y en efecto es la mejor manera. Estas empresas saben que si quedan mal con el préstamo no le vuelven a dar, de modo que hay que afinar las tecnologías para que le lleguen recursos. La otra parte, la mencionaba yo, es promover encadenamientos entre nuestras empresas, tal vez las medianas, con las empresas de zona franca, para que puedan participar del efecto exportador del país. Bueno, don Telmo, yo creo que pues muy interesante el programa de hoy, definitivamente, y ya nos ganó el tiempo, ya no hay más tiempo para seguir escuchando las propuestas, pero por supuesto que vamos a darle seguimiento a todo el tema que tiene que ver no solo con el Movimiento Libertario, sino con todos los partidos políticos para que usted el próximo 2 de febrero llegue a esa urna electoral con todo el conocimiento de qué es lo que le proponen los diferentes candidatos a la presidencia y las vicepresidencias de nuestro país. Claro, bueno, nosotros nos despedimos de ustedes. Agradecerle también a nuestra compañera Diana Vázquez por habernos acompañado esta mañana. Diana.
Elki, bueno, un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias a don Telmo Vargas del Movimiento Libertario que nos acompañó el día de hoy. Y mañana, candidatas a la vicepresidencia de la República de diferentes partidos van a estar aquí en Café Cinar, así que ya puede hacerle sus consultas. Perdón, el día lunes estarán con nosotros más candidatas a la vicepresidencia, así que puede hacerle sus consultas a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13, el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Ahí está disponible para usted, para que se comunique con nosotros. Muy buenos días. Don Telmo, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a Café Cinar. Yo creo que ustedes han ayudado a elevar la calidad del debate y de estas elecciones, ¿verdad? Y muchas gracias a la gente que con sus preguntas hicieron preguntas muy relevantes para el país, ¿verdad? Que ayudaron a que el partido les manifestara cuál es la posición específica sobre esos temas que tanto preocupan al país. De modo que muchas gracias. Espero que a otra oportunidad ustedes me inviten igualmente que ahora. Muchísimas gracias, don Telmo, y con esto nos despedimos. Lo invitamos para que hoy a las 10 de la mañana continúen en Canal 3 una transmisión especial sobre el Consejo Nacional, el Congreso Nacional de Gobiernos Locales, que será transmitido a partir de las 10 de la mañana. Buenos días.